¿Qué más estuvimos viendo? Aparte de que es un regalo de Dios, Que también es algo bueno. muy bien, es algo bueno, todo lo que Dios creó es bueno, perfecto. ¿Qué más vimos? Que también tiene propósito. Perfecto, tiene propósito de vincular a dos personas. El vínculo fuerte es el, ¿cómo podemos denominarle en un libro? Leí, es lo que los une, los pega, los une, o los atrae intensamente. Dos personas diferentes lo atrae, por supuesto, para mantener el matrimonio, el vínculo, la sexualidad es que lo une, lo fortalece esa unión, para la procreación y para el disfrute, el gozo en el matrimonio. Es sagrado también. Fue dado por Dios y consagrado por Dios antes de la caída en el capítulo 3 de Adán y de Eva. Desde el punto de vista evangélico, consagrado, un don de Dios, es sagrado, tiene propósitos, no es sucio, no está tampoco, no es malo como lo concibe el catolicismo romano, no es solamente para la procreación. ¿Qué más vimos? No es incompatible con la espiritualidad. La castidad, en el matrimonio también se puede practicar la castidad. No solamente siendo un monje se practica la castidad, sino en estado de matrimonio se practica la castidad también. En la fidelidad, mientras se es fiel en el matrimonio, se practica la castidad. Muy bien. Y, y está relacionada con la santidad. Muy bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y ahora vemos el tema del control de las emociones de una manera sana. Dios nos creó capaces de experimentar emociones. Somos seres emocionales. Sentimos amor, enojo también, repugnancia, congoja, culpa, gozo, exaltación y otros sentimientos propios de los seres humanos, establecidos, impuestos y creados por Dios. Las emociones tienen un papel importante en los logros más nobles y útiles del hombre. Claro que sí. Las emociones. Recuerdo esto se dio en las noticias, en el norte de Chile. Un papá, al ver que sus hijos estaban en peligro de ahogarse, corrió a salvar a uno, lo sacó, se metió por segunda vez a salvar al segundo y murió ahogado. Y el hijo estaba boca abajo, quedó el hombre. El hijo estaba encima del papá. Oh, yo lo encontré eso extraordinario, la expresión y manifestación de amor. Yo quedé impresionado, realmente quedé impresionado que el papá haya dado su vida por su hijo. Ese hijo debe estar muy orgulloso del papá, o el amor, el ejemplo que da a todo el mundo ese hombre, realmente extraordinario. Quedé impactado con esa noticia. Es decir, el amor hacia un hijo lo llevó incluso a la muerte. O sea, para salvar la vida del hijo, lo llevó a la muerte. Otro caso también que recuerdo de un padre que estaba dispuesto a donar un órgano de su cuerpo, no recuerdo qué es lo que era, un riñón, un pulmón, o el corazón, no me acuerdo qué es lo que era. Bueno, si era el corazón, eso es suicidio. No sé si yo creo que fue otra parte de un órgano de su cuerpo, pero estaba dispuesto a donarlo porque era compatible, era el más seguro que era compatible, que era su papá. Estaba dispuesto a darlo por su hijo. Las emociones realmente juegan un papel muy importante en los logros más nobles y útiles del ser humano. En las guerras se dan también esos casos de valentía extraordinaria por amor a sus amigos, a sus compañeros de milicia, al camarada. Están dispuestos a sufrir el martirio, la tortura. Un ser humano eh,
no me acuerdo si fue en una guerrilla, en la época de la guerrilla latinoamericana, lo torturaron a un hombre, y él no confesó, porque dijo él estaba dispuesto a sufrir tortura y muerte 1000 veces por salvar a su gente, a, a su compañero, a su población. Por eso las emociones tienen un papel muy importante en los logros más nobles y útiles del hombre. También la educación, cuando están involucradas las emociones, es eficaz, eso es necesario. Las experiencias que más recuerda uno son aquellos donde están involucrados las emociones. Eso en la educación es importante, las emociones. Alguien debe estar realmente obsesionado con un tema para poder llevarlo a cabo, desarrollarlo. Los que hacen investigaciones también, las emociones juegan un papel muy importante. Debe estar emocionado, debe estar obsesionado, sueña con su tema. Por eso que lo concreta finalmente en un trabajo de tesis. Las emociones son muy importantes en el aprendizaje para la vida también, y en los logros más nobles y útiles del hombre, pero también contribuyen a los actos más trágicos de su vida igual. Es decir, es tanto positivo como negativo, porque si se toma de una manera negativa, Dios mío, puede perpetrar los más atroces crímenes hacia los seres humanos, como ocurrió con el nacionalsocialismo, por ejemplo, en Alemania, contra los judíos, contra los gitanos y otras minorías, o como ocurrió con el comunismo en la ex Unión Soviética, 3 millones en un solo año. La URSS mató a los ucranianos, los mató de hambre en un solo año. ¿Y cómo se pueden controlar estas emociones que pueden ser tanto constructivas como destructivas? Cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos completos, integralmente. El Señor nos llama a ser sus discípulos, a enyugarnos con Cristo. Más, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que son manso humilde de corazón. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ponerse su yugo, que es liviano y ligera su carga. No hace finalmente en convertirnos en discípulos de Cristo. A aprender de Él, eso nos llama a Cristo, aprender de Él. Y tomar la cruz significa estar dispuesto a morir. Y podemos morir a estos sentimientos destructivos. Podemos morir porque ya estamos muertos. Eso lo dice también Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia, cuando compara la gracia barata y la gracia cara. En una de esas tenemos la esperanza de morir porque precisamente porque ya estamos muertos. Por eso es que debemos morir constantemente a estas emociones destructivas. Pero también es una enseñanza. Debemos aprender de él. Y la enseñanza es un proceso voluntario, persistente, y se debe llevar a la práctica. Debe estar consciente de que en algún momento se va a darle la oportunidad para poder practicar lo que se le está pidiendo. Es decir, controlar las emociones. ¿Cómo se pueden controlar las emociones de una manera sana? Entregarse a Cristo. Eso es lo primero, entregarse a Cristo. Experimentar el nuevo nacimiento. Nosotros podemos controlar nuestras emociones porque ya nos hemos entregado a Cristo y hemos experimentado un nuevo nacimiento. Ya somos seguidores y discípulos de Cristo y estamos en el proceso de la enseñanza y la educación cristiana. Es inconcebible que un creyente diga, yo soy de esta manera, yo soy sincero o sincera, sincero o sincera. No puedo ocultar mis sentimientos. Yo soy así, pero Dios me formó de esta manera. Yo digo lo que siento. No puedo reprimirme, ni ocultar, ni ser hipócrita de ocultar mis sentimientos, emociones. Pero es una forma de autojustificar ¿cómo se dice? De justificar el daño que puede provocar a la otra persona. No el odio ni tampoco el rencor, sino justificar el daño que puede proporcionar o ocasionar a la otra persona. Porque el que se convierte a Cristo entrega sus emociones y ahora debe andar en el Espíritu, producir los frutos del Espíritu, son paciencia, paz, longanimidad, dominio propio. Y todos los frutos del Espíritu. El primer consejo que se da es eso,
Entregarse a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Se puede practicar el autocontrol, sí, el dominio y el control de las emociones, siendo musulmán, budista, hinduista, o de cualquier otra religión, porque en realidad todas las religiones enseñan lo mismo con respecto a la conducta de los seres humanos. En el cristianismo, más aún, porque el cristianismo no consiste en enseñanzas externas, de seguir principios, normas de conducta. El cristianismo es una experiencia interna de Jesucristo viviendo dentro del corazón humano. No es un esfuerzo que nosotros realicemos como ocurre en las otras religiones, budismo, por ejemplo, o en el hinduismo, de aprender a controlar las emociones, sino que más bien consiste en dejarnos nosotros dominar, en no hacer obras, sino dejarnos controlar y dominar por el Espíritu de Dios, por Cristo que habita dentro de nosotros. Es diferente porque acá nosotros dejamos de ser para que el Señor comience a obrar dentro de nosotros. Eso lo produce el nuevo nacimiento solamente, el entregarse a Jesucristo. Aunque el incrédulo puede lograr el equilibrio emocional hasta cierto punto, el creyente tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él que le ayuda a experimentar, a controlar y dominar sus emociones. Y los medios espirituales para contrarrestar la naturaleza pecaminosa, claro que sí. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, el meditar en los versículos bíblicos, la oración interior, la de la oración del corazón. ¿A qué se refiere la oración del corazón? El conversar con Dios con voz, no con voz audible, sino en la mente mientras se está trabajando, o se está caminando, o se está yendo a cualquier parte de viaje, ir conversando con el Señor, estar pendiente constantemente de la presencia del Señor, o estar en la presencia de Dios. Son los medios espirituales que ha establecido el Señor para poder controlar las emociones. Orar por los enemigos, otro recurso espiritual que Dios ha establecido para controlar las emociones con personas que son hostiles a nosotros. Es el consejo que dan estos autores acerca de controlar las emociones. Es importante que el creyente cultive el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, sino desarrollar los frutos del Espíritu. También en Efesios dice, sed lleno del Espíritu Santo de Dios. En esos pasajes, en el análisis de los idiomas originales, en el griego se escribió esa parte de Efesios, el andar en el Espíritu, es la voz que se utiliza ahí, es una voz activa. Es decir, el creyente es el que debe hacer la acción de andar en el Espíritu. El creyente debe ejercer la voluntad de andar en el Espíritu. Debe esforzarse en andar en el Espíritu. Es decir, el creyente es el responsable de andar en el Espíritu. Pero solo puede andar en el Espíritu porque es creyente. En Efesios, ser lleno del Espíritu Santo también habla acerca de la armonía, estar en paz con todos. Ser lleno del Espíritu Santo habla en el libro de Efesios. Ahora está en voz pasiva, ya no está en voz activa. Es decir, el creyente acá recibe la acción de ser lleno, pero está en un estado de pasividad ahora, porque el creyente está recepcionando el Espíritu de Dios para que lo llene, para que esté en paz con todo el mundo. Puede hacer la acción de desarrollar los frutos del Espíritu porque primero se ha dejado llenar por el Espíritu de Dios. En el cristianismo, el Espíritu de Dios aquí obra en el creyente, entonces el creyente debe dejarse obrar por el Espíritu para poder controlar las emociones. Y de eso se trata el cristianismo, de desarrollar el carácter de Cristo en el creyente, que los creyentes sean otros Cristos aquí en la tierra, de mostrar la imagen de Cristo al mundo. En eso consiste el cristianismo. La conversión es para salvarse, pero la conversión es para construir la imagen de Cristo en el creyente. Es inconcebible que un creyente tenga el mismo carácter que cuando se convirtió después de 10, 30 o 40 años. Debe ser diferente. Hay solamente ver a los apóstoles. Juan, por ejemplo, quería hacer descender fuego del cielo porque le molestó tanto que los samaritanos
no le brindaron hospedaje a Jesucristo, quería descender fuego del cielo ese hombre. Pero después, escribiendo la carta, amados los unos a los otros, y la tradición señala que cuando estaba los últimos días de su vida decía, amados los unos a los otros. Es el mandamiento de lo que más enfatizaba Juan, el amor. Amados los unos a los otros. Es el mandamiento que Dios lo dejó. Cambió ese hombre, ya no era hijitos míos, dice también en una de sus cartas. Cambió, es totalmente diferente. Pedro también es diferente, no es igual cuando el Señor lo llamó. Otro de los consejos que dan aquellos que trabajan este tema de las emociones. Aprender a reaccionar correctamente ante las emociones. No se puede dar rienda suelta a las emociones. Es decir, no se puede desatar las emociones como quien abre un tranque de agua y el agua se precipita y arrasa con todo. O tampoco se puede reprimir. Ni se puede darle rienda suelta, ni tampoco se puede reprimir. Enseguida. La solución es aprender a reconocer las emociones. Se deben reconocer cuáles son las emociones que nos controlan, que son dañinas, y a expresarlas de una manera constructiva. Se pueden expresarlas y se deben expresar las emociones, pero de una manera constructiva, no destructiva. Otra forma de poder controlar las emociones de una manera sana es el control de los pensamientos. Los pensamientos y la emoción son los que alimentan las emociones. Por tanto, los pensamientos se deben dominar por medio de la renovación del entendimiento, de ocuparse de las cosas del espíritu, estar pensando en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo noble, en lo de buen nombre, en eso pensar y renovar nuestro entendimiento por las Sagradas Escrituras. Ese es el otro consejo de dar, ¿no? Renovar o tener control sobre los pensamientos, que finalmente las emociones fluyen porque los pensamientos no se ha hecho un proceso de educación del pensamiento. El meditar en la palabra, por ejemplo, el ofrecer la otra mejilla. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te pone a pleito a una prenda de vestir, ni aún la capa, la túnica, le niegues. Si alguien te dice de una milla, ve con él dos. Orar por los enemigos. Orar por los que nos persiguen, amar a los enemigos. Esa meditación en la palabra de Dios de manera permanente, educando la mente y el pensamiento, ya va a ser un poco más complejo para expresar o explotar en ira frente a otra persona, porque cuando se produzca esa oportunidad, se va a dar la posibilidad de ejercitar y practicar esos versículos bíblicos. Contaba un pastor, un amigo, que antes él era un peleador, tenía el cuerpo de peleador, realmente era como un pitbull, es decir, tenía un cuello aquí bien ancho, un cuerpo bien ancho, le gustaba pelear. Y cuando se convirtió a Jesucristo, alguien le pegó una cachetada, dijo, y él dijo, increíble, puso la otra mejilla, le ofreció la otra mejilla, dijo, y lo contaba con emoción, se sentía muy orgulloso ahora de no responderle, sino que le presentó literalmente la otra mejilla, no hizo nada. Y que extraordinario. Cómo el Señor puede cambiar y transformar a un ser humano, practicar, se le dio la oportunidad de practicar el cristianismo en ese momento y experimentar los mismos sufrimientos de Cristo cuando le objeteaban, él no respondía. ¿No? Esa experiencia fue extraordinaria. Bien. El control de los pensamientos, emociones destructivas y la manera de poder controlarlas. Una de ellas es el enojo. Bueno, presenté a un hombre ahí, pero mujeres también se enojan. Niños, bueno, todo el mundo, nos enojamos todo el mundo. Niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, de cualquier edad también. El enojo causa consecuencias destructivas. Oh, es terrible esto, el enojo. Uno se puede enojar, sí, la Biblia enojado, pero no pequéis, dice la Biblia, se puede enojar. No, la Biblia no nos dice que debemos reprimir las emociones, sino se deben expresar, pero de manera constructiva. Canalizar las emociones de otra manera.
¿Qué es lo que produce el enojo? Ruptura de amistades. Qué terrible esto. Una joven en la cárcel contaba su caso, por qué había llegado a la cárcel, porque había asesinado a su amiga. Y ella dijo, o era ella o era yo. Es decir, se pusieron a pelear y alguien sacó un arma y cometió asesinato. O sea, era su propia amiga. El enojo produce eso, ruptura de amistades. Bueno, es el caso terrible, pero eh, las amistades se pierden por esta causa, esta falta de control de las emociones. Peleas vergonzosas también, claro, entre creyentes, por el no ser capaces de controlar los, los enojos. Contaba un pastor, le estaba tocando la bocina a un hermano, alguien le estaban tocando la bocina, pero de manera muy, muy persistente. Y él se molestó tanto que se bajó del vehículo porque tanto y le tocaba la bocina para llamarle la atención. El que se bajó era el pastor y lo único que quería era saludar al hermano. Niños también vapuleados por el enojo, pérdida de posiciones, esto es terrible, perder el trabajo por no poder controlarse. Dios mío, yo trabajaba en el casino de seguridad, en el casino Dreams de Muco, y tenía un jefe que había peleado ¿cómo se llaman estos soldados que son contratados, que le pagan para luchar? Mercenarios. Era mercenario. Era combatiente especial, es decir, de artes marciales, pero artes marciales mixtas. Y claro, estaba preparado, tenía un cuello igual aquí, era un militar de fuerzas especiales, así, combatiente especial. Él contaba, se jactaba, podía destruir este edificio en 2 segundos, puedo destruir, derribar todo este edificio, eran no sé cuántos, como 20 pisos más o menos voy a derribar. Y había estado en Kuwait. Y era muy, muy agradable el jefe, pasaba a visitar a toda su gente para ver cómo se sentía, si habían almorzado, en fin, cualquier necesidad que tuviera. Y le estaban pegando a un guardia que estaba a la entrada, y él lo vio, estaba al medio del pasillo, y al cliente le dio unos 2 combos y lo tiró lejos, y era tremendo hombre, puro músculo. Lo echaron al jefe, no podía hacer eso, el cliente no se le puede pegar, lo echaron. No controló, lamentablemente no controló sus emociones. Perdió su trabajo, bueno, él no tenía problemas tanto de trabajo después. Estaba en otra parte, en otro país, parece. Trabajando lo mismo de siempre, de, de soldado pagado. Se me olvidó el nombre que tienen estos, mercenarios. Los mercenarios. Posiciones vocacionales también. Se pierden las posiciones vocacionales por el tema del enojo, hasta actos criminales por el enojo. Mi esposa me estaba comentando, vio la noticia de alguien que en una fila, no sé si era en el supermercado, en alguna parte, pero le llamó la atención porque se había colado. El otro se enojó tanto que le llamó la atención, tomó un cuchillo y lo mató. Por decirle simplemente que por qué se había adelantado, no había respetado la fila. Es decir, este tema del enojo realmente es algo serio. Terminan estos actos criminales. Es una emoción proporcionada por Dios, claro que sí. Cristo se enojó. Sirve como mecanismo de defensa contra la injusticia social. También sirve como mecanismo de defensa contra la amenaza del peligro, sirve el enojo, el insulto y la injuria. La Biblia reconoce que hay un lugar para airarse, airaos, dice la Biblia, o enojarse, lo mismo, airaos o enojarse. No toda ira es mala, porque Cristo se enojó y, y dio vuelta a las mesas, fue extraordinario la acción de Cristo, dio vuelta a las mesas con todo lo que tenía, el dinero, tomó una cuerda de, de cuero de animal y comenzó a golpearle la espalda a la gente que estaba haciendo ruido en el lugar donde oraban
los gentiles, en el patio de los gentiles. Ahí se estaban llevando a cabo los intercambios comerciales. Por lo tanto, no toda ira es mala. Además, Dios también se aira. El cristiano se puede enojar, pero lo que no puede hacer el cristiano es pecar. Se puede enojar, pero no pecar. Se puede enojar, pero tiene que ser una ira santa, como Dios se enoja contra el pecado, con la injusticia. Cuando se ven atropellados los derechos de los seres humanos, del huérfano, la viuda, el desamparado, entre otros. Y se expresa denunciando la injusticia social en el caso de los creyentes. Los predicadores, un pastor bautista de los Estados Unidos, Martin Luther King, por la ira frente a las injusticias que sufrían los negros de los Estados Unidos, dio su vida a ese hombre, lo mataron. Pero lo que no se puede es pecar. Eso es lo que nos señala la Sagrada Escritura. Sí, hermano Alexis. Bueno, usted mencionaba algo que como país estamos viviendo con la situación de los inmigrantes en Iquique. Sí. Hay mucha gente, bueno, que está a favor, otros en contra. Pero yo me acordaba la postura o la palabra del Señor que nos dice que todos nosotros, bueno, somos peregrinos, ¿no es cierto? Somos de pasada en esta tierra. Y que debemos también ayudar a aquel que viene de otros lugares. ¿Cómo debiera ser nuestra actitud ahí frente a esta situación? Porque hoy en día hay de todo. Hay cristianos que efectivamente se enojan, quieren enviar de vuelta a todos los inmigrantes del país, y hay otros que no. ¿Cómo debiera ser ahí nuestra postura como hijo de Dios? Una de las razones por las cuales se quiere legislar contra la inmigración o no permitir inmigrantes es que las condiciones o la situación económica en Chile, la situación social en Chile no da las condiciones para recibir más inmigrantes. Esa es una de las razones que dan. Para investigar, estudiar más de si es así o no es así. Pero desde la perspectiva de la formación de un cristiano acerca de la inmigración, esa gente que está saliendo de sus países porque no tiene otra opción. ¿Quién va a querer irse de su propio país, de su propia gente, su tierra, de donde se crió? Nadie quiere irse del lugar y de donde uno es. Le gustaría nacer, vivir y morir ahí con toda su gente que siempre ha conocido. Y abandonar otro país también es algo, no es algo reconfortante para ningún ser humano. Yo me imagino, ellos han salido porque no tienen otra opción, algunos han salido por guerra, o por el hambre, porque no hay medicina, no hay educación, no hay alimentación, como en Venezuela, en Cuba, en estas guerras, por ejemplo, que hay en Afganistán, por ejemplo, o en Siria, en Etiopía, en todas las guerras que hay en el mundo. Desde esa perspectiva, un cristiano que considere esa realidad y la razón por la cual se produce la inmigración es no empatizar con el dolor ajeno. Y lo otro, si ha estudiado lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento y la legislación de Moisés, la ley de Moisés, de tener especial cuidado o una opción preferente por los pobres, como lo dijo la teología de la liberación, pero está basado en la Sagrada Escritura, y así, y todos lo reconocen también que así, no se equivocó la teología de la liberación cuando ha estructurado esta frase, la opción preferente por los pobres. Eso es lo que dice la teología de la liberación. Pero uno puede leer cualquier texto, por ejemplo, de los mismos bautistas del sur. Los bautistas del sur me hicieron leer un documento de los bautistas del sur, y ahí mismo este autor hablaba acerca de que hay una opción en la Sagrada Escritura explícitamente preferente por los pobres, por el extranjero, el débil, el huérfano, los pobres, los más vulnerables de la sociedad. Si tiene ese conocimiento o esa formación, lo que dice Moisés en la Sagrada Escritura, debe empatizar con esta persona, pero no solamente debe dejarle la responsabilidad al gobierno.
sino que también tiene que hacer algo como creyente, como iglesia. Es decir, tratar de hacer algo Es para un ayudar a estas personas. campo, es un campo misionero también, profe. También, pues claro, el catolicismo romano nos da cátedra a nosotros los evangélicos acerca de cómo tratar a los inmigrantes, porque ellos tienen una pastoral especialmente para inmigrantes. Nosotros, quizá alguna iglesia lo puede tener evangélico, no lo sé, pero es muy poco, como organización, es poco lo que se puede hacer contra tantos inmigrantes. Pero nosotros también debemos ayudar a los inmigrantes de alguna manera, como nos enseña la Biblia. Eso es lo que creo hasta ahora. No he hecho más un estudio más. Está bueno para una monografía, su hermano Alexis, ¿eh? Cómo debemos tratar a inmigrantes. Son buenos temas que se deben desarrollar. El catolicismo romano ha teorizado bastante y lo ha concretado también. Nosotros lo hacemos de manera espontánea, de acuerdo cuando se produce la necesidad, actuamos. Pero parece que hay iglesia evangélica que le proporciona cobijo, abrigo a los inmigrantes, comida, les busca trabajo también en el norte, parece que sea en Santiago también. Sé que existe eh, una ayuda a los inmigrantes dentro de nuestras iglesias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Cuando Jesús se enojó, se dirigió contra el mal. Eso fue. Se dirigió contra el mal. No fue motivado tampoco por el orgullo herido, ni por fines egoístas. Se enojó porque otras personas estaban sufriendo las injusticias. Y cuando él sobre la injusticia, como dice el profeta Isaías, no abrió su boca, más cayó. Eso atacaba la maldad y no tanto los malhechores. Interesante esto, ¿eh? La maldad y no tanto los malhechores. Se ve el amor de Cristo tras su enojo también. ¿Cómo dominarlos? ¿Cómo dominar el enojo? Reconocer que existe y comprender que no es malo en sí mismo. Al sentir enojo, no se debe utilizar el mecanismo de defensa de negar que existe el enojo, que reprimir aquellas emociones. Se debe admitir como un sentimiento humano, tampoco volcar los sentimientos dentro de sí y odiarse o sentir remordimiento y acusarse a sí mismo por el enojo. Oye, esto es terrible porque al no canalizarlo, a no expresar el enojo hacia alguien, pero de manera positiva o de una manera no negativa, se va a enojar con uno mismo. Ya eso nos causa daño a nosotros mismos porque nos va a producir estrés, culpabilidad, nos va a doler el estómago, vamos a terminar yendo al psicólogo que nos oriente y nos ayude a eliminar estos sentimientos de culpa. O otras personas se suicidan o se quitan la vida, como el caso este que trabajó en la DINA. ¿No? Habían dos organizaciones en la época de Pinochet, la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, ahí donde estaba el general Contreras, parece. Bueno, pero había trabajado en una de esas dos. Analizar los motivos de nuestro enojo. ¿Por qué fue causado nuestro enojo? ¿Por la maldad de otras personas? ¿O simplemente es una muestra y evidencia de mi carnalidad? ¿Por qué se produjo el enojo? Claro que esto lo podemos reflexionar después que nos hemos enojado, porque en el acto, por ejemplo, si alguien va, bueno, puede ser en el auto, por ejemplo, se produce el enojo. Y después se reflexiona si no hay una preparación previa, una educación previa de la mente, se va a expresar el enojo y después va a reflexionar por qué actúa de esa manera. ¿Es verdad que hemos sido injuriados? O quizá lo hemos mal interpretado, la injuria. Realmente no hemos sido injuriados, sino es lo que nosotros interpretamos. Quizá he interpretado mal. ¿Realmente alguien nos ha privado de algo que nos corresponde? ¿O es simplemente lo que yo creo que eso es lo que me corresponde y me lo han privado? Estas son preguntas que se deben realizar para dominar el enojo. Reconocer que existe, comprender que no es malo en sí mismo, analizar los motivos de nuestro enojo. ¿Por qué nos hemos enojado? El control de la cólera. Recuerdo el caso de un hermano
siempre se molestaba, lo molestaban a él cuando viajaba, o sea, volvía a su casa después del culto. Amén, o gloria a Dios, aleluya, le decían, el hermano va y siempre la misma persona lo molestaba, se burlaba de él. Y un día el hermano no soportó más, dijo, esto ya es un abuso. En el nombre del Señor, dijo, si me vuelve a insultar nuevamente, a molestar, en el nombre del Señor le voy a responder. El hermano lleva una Biblia gruesa, esta antigua, esta gigante, y con la Biblia le pegó en el nombre del Señor. Le pegó. Pero le pegó muy fuerte porque realmente llegó a botarse, se fue hacia el cerco, y el cerco era de madera, estaba podrido probablemente, con cerco y todo se cayó el, el vecino. Impuso los 5 ministerios. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, eso ocurría en épocas pasadas. Bien, el egoísmo, el control de la cólera. El egoísmo, ejemplo, el evangelista que ora por los enfermos se enoja, siente mucha cólera. Y los peruanos dicen, mucho coraje, dicen los peruanos. Siento coraje, dicen. La cólera o se enojó mucho, porque nadie se sana. Y se enojó tanto el evangelista, o se enoja tanto el evangelista, que comienza a reprender a los creyentes. ¿Por qué reprende a los creyentes? Por la falta de incredulidad. Se enojan. ¿Por qué está retando a los creyentes? Porque nadie se sanó. Y la culpa es de la gente, porque no tienen fe. Ahí, ¿por qué se enojó el evangelista? Se enojó porque su ministerio no es confirmado, no es corroborado por milagros. Se enojó entonces porque su ministerio va a ser considerado inferior a otro ministerio, o va a disminuir su popularidad. ¿Por qué está predicando? Puede ser por el egoísmo, es decir, puede estar predicando por otras razones, por, por vanagloria quizás, por eso se ha enojado, por egoísmo. ¿Qué más? La tendencia, hay otras también razones por las cuales se produce la cólera, es por la tendencia al perfeccionismo. Hay personas que se miden a sí mismas con su propia y arbitraria vara de perfeccionismo. Una vara, pero demasiado y extremadamente alta, que es difícil superarla. Entonces, como él no la puede cumplir, se enoja consigo mismo, y como otras personas tampoco pueden cumplir la vara que él dejó o de criterios para medir el comportamiento de la gente, también se enoja con todo el mundo. Se enoja con la gente y también se enoja consigo mismo. Cuando ella u otra persona no cumple aquel estándar de perfeccionismo, se irrita. Le resulta difícil soportar la más mínima desviación de lo que considera ser la medida de lo excelente. O el perfeccionismo también puede ser que produzca el enojo, por eso se puede controlar. Al estar consciente de que quizás hemos establecido un parámetro para medir la conducta de las personas extremadamente inverosímil y altas, que ni siquiera nosotros mismos lo podemos desarrollar. Se molestan y se enojan con personas o creyentes o hermanos que son inmaduros en la fe, y los reprende duramente, severamente, pero es porque no considera también que cada uno de nosotros maduramos de manera diferente. En acompañamiento espiritual leí un libro en una oportunidad que decía que no se debe apresurar el proceso de maduración cristiana, porque esto le corresponde al Espíritu de Dios desarrollar en el creyente, la madurez. Y si nosotros presionamos a una persona para que madure al ritmo que nosotros queremos o deseamos, esa persona se va a comportar de un modo cuando estamos presentes y de otro modo, de otra forma, cuando estamos ausentes. Por eso que es contraproducente apresurar el proceso de la maduración. Además que si el cristiano es espiritual, va a mirar las debilidades de los otros hermanos, la inmadurez de los otros hermanos, considerándote a ti mismo, y con misericordia también, y con amor, con empatía. Es así actúa el cristiano espiritual, dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6. Albergar sospechas también.
Las personas susceptibles tienden a sospechar de otras y a menudo interpreta mal las situaciones. Si alguien no lo saluda, piensa que deliberadamente lo pasa por alto, se ofende, tiene sospecha de todas las personas. Hay personas que simplemente no, si no lo saludan en la calle, por ejemplo, es que no se dio cuenta, simplemente no todos tienen esa capacidad de reconocer, además que algunos pueden ser de edad también y no tienen, mi mamá, por ejemplo, no puede conocer a personas que están a larga distancia, tiene que ser alguien que está bien cerca, escuchar la voz para reconocerla. El que siempre alberga sospecha de todo, entonces cualquier conducta, cualquier acción lo va a interpretar mal. Así se puede controlar la cólera, al reflexionar si se ha producido el enojo por el egoísmo, o porque es demasiado perfeccionista, o porque tiene sospecha de toda la gente, y piensa que toda la gente tiene malas intenciones con uno. Ventajas en comunicarse con el ofensor. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, si el enojo fue provocado por el egoísmo, el perfeccionismo y la sospecha, conviene pedir perdón a Dios. Si fue provocado por la injusticia, conviene seguir el procedimiento establecido por Cristo para la solución de los conflictos interpersonales, que lo mencionó el hermano David en la disertación anterior, conversarlo en privado, después con 2 o 3 testigos, y finalmente llevarlo a la iglesia, y si no escucha a nadie, ni personalmente, ni con los testigos, ni a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, o equivale a la excomunión, o excomulgarlo. Como explicaba el libro de texto, no necesariamente la excomunión o excomulgarlo es expulsarlo de la iglesia, sino negarle la Santa Cena, que equivale a la comunión. Al momento de la Santa Cena, el hermano que fue excomulgado no puede tomar la Santa Cena, porque no reconoce su pecado, no quiere reconocer su pecado realmente. Pero tiene la intención y la finalidad de restaurar finalmente al hermano, entregarlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, más el espíritu viva. Ventaja en comunicarse con el ofensor. Nos ayuda a darnos cuenta de que nos sentimos enojados. Importante eso. Expresar el enojo. Se debe comunicar que algo me molestó, algo me hirió, y comunicarlo, para que no se ponga el sol dentro de nosotros, sino solucionar los problemas antes de que llegue la noche para conciliar bien el sueño. Es mucho mejor comunicar el enojo que reprimirlo. No se debe reprimir el enojo, sino que si nos sentimos ofendidos, comunicarlo inmediatamente. Porque es una bola de nieve, después esto se va a contagiar a la iglesia. Si los hermanos no tienen esta enseñanza de conversarlo en privado, darlo a conocer inmediatamente, ¿qué es lo que hacen normalmente los hermanos cuando alguien se siente herido por otro? Lo conversa con los familiares, con los hijos, con el amigo, y al final así va creciendo la falta. Además, después toda la iglesia tiene sospecha de todo al final. Es mejor comunicarlo y tratarlo personalmente, y después con los 2 o 3 testigos. O algunos van directamente con el pastor a comunicarle que se ha sentido mal. Los parámetros bíblicos es en privado. Nos ayuda a perdonar también. Nos ayuda a no guardar secretamente el rencor, sino que se debe dar a conocer inmediatamente lo que nos molestó. No se debe guardar secretamente el rencor. No se puede reprimir, ni tampoco se puede guardar, sino que se debe exhibir, darlo a conocer. Dios puede emplear nuestras palabras para hacerle reconocer al ofensor que se ha comportado mal también, porque quizás no ha considerado o no ha reconocido que ha cometido una injusticia contra nosotros. Entonces ahí se le va a dar la oportunidad de poder reconocer su error y su injusticia para que cambie su conducta, porque puede ser que eso le ayude para su crecimiento espiritual. Puede conservar la intimidad en la amistad del matrimonio si la ofensa ha ocurrido en el matrimonio. El esposo ofendido puede guardar silencio ante la esposa, no la tomará en cuenta, y así otro castigo. La esposa ofendida puede quemar o retrasar la comunicación, u otra forma de castigo también. Se debe dar a conocer inmediatamente la ofensa. Produce respeto a los demás, pues indica que no somos cobardes y que podemos controlar nuestras emociones también. Y evitar que se divulguen chismes en una congregación, porque cuando se comunica
una falta o algo que nos hirió de parte de un hermano, después se comenta con otro y al final va creciendo y se va tornando en una bola de nieve y al final no fue tan grave como se dijo originalmente. En un libro que escribió Dietrich Bonhoeffer, en La vida en comunidad, habla acerca de esta parte de la práctica de la iglesia, de la confesión de pecados. Es una práctica que debe ser sistemática, normal, así como vamos a la iglesia, así como leemos la Biblia, cantamos, eh, meditamos la palabra de Dios, así también es una práctica normal, permanente, sistemática, la de confesar nuestras culpas mutuamente y extendernos el perdón mutuamente. El catolicismo romano habla acerca de confesar nuestras faltas, nuestros pecados con un cura, y él nos absuelve. En el protestantismo es diferente. En el protestantismo la falta la comunicamos con la persona que nos ha ofendido, y extendemos el perdón entre nosotros, nos confesamos mutuamente nuestros pecados entre los hermanos. Por lo tanto, esta confesión de pecado y esta reconciliación se da de manera permanente y natural, y una práctica común dentro del cuerpo de cristianos, de las iglesias evangélicas protestantes. El enojo no es pecaminoso en sí mismo, pero puede ser destructivo si uno le da rienda suelta a su sentimiento y lo expresa para lastimar a los otros. Claro, si se ha guardado rencor, si no se ha expresado, se ha reprimido, todo eso se va conservando, se va guardando y se va acumulando. Y cuando se acumula, pareciera que se fortaleciera mucho más todavía, y va craneando cuando llegue el momento de darlo a conocer, y cuando lo dé a conocer, ya tiene todas las palabras, la articulación, tiene el mensaje preparado para desahogarse, si se ha guardado el rencor. Pero si se da a conocer inmediatamente, entonces ya no va a ser tan trágico el conflicto. El temor ahora y la ansiedad. ¿Qué provoca la ansiedad y la preocupación? Son varios lo que puede producir la ansiedad y la preocupación. Crisis en la familia, la falta de trabajo, la enfermedad, el mal comportamiento de algún familiar, de un hijo que es drogadicto. Hay casos de pastores que tienen hijos drogadictos, es terrible esto. 40 años y todavía no se puede controlar, ya está muy, muy, muy grave, ya es algo agudo, que no hay mejoría. Eso produce crisis en la familia. Estudiantes acerca de su profesión, qué estudiar, estudian un año, después se cambian de profesión, después cambian otra vez, la otra profesión, a veces están 3 años en la universidad y todavía no deciden qué es lo que se va a estudiar. Eso es lo que puede producir crisis en la familia. Sentimiento de culpabilidad también produce la crisis, el temor y la ansiedad. Se sienten culpables, no han experimentado el perdón de Dios, no se han perdonado tampoco a sí mismos. Preocupación excesiva porque sus valores están distorsionados. Sobre la riqueza o la pobreza. La tentación típica de los ricos es la avaricia, y la de los pobres, la ansiedad. El Señor no prohíbe la previsión o hacer esfuerzo para proveer la necesidad de la vida, sino que quiere alejarnos de aquella preocupación que destruye la paz, que nos impide ser útiles. Una preocupación excesiva entonces por los valores. O la ansiedad, eso es la preocupación excesiva, el estar ansioso. La ansiedad irracional es la más difícil de vencer esta. ¿Cómo adquirieron esa ansiedad? En algunos casos las personas aprendieron a tener ansiedad porque sus padres eran temerosos y propensos a preocuparse por cualquier asunto. La mayoría de las personas ansiosas provienen de hogares rotos o que tienen problemas emocionales. Eran extremadamente rigurosos. La dureza paterna, el papá era muy, muy estricto. La disciplina variable, inconsecuente, la falta de cariño, la crítica excesiva, los choques entre los padres afecta a un ser humano, produce temor y produce ansiedad. Recuerdo un caso de un montañista. Él era drogadicto, tenía este problema de la ansiedad. Y él contó acerca de sus padres. Él le decía que era judío, son judíos. Y le iba muy bien en el colegio, era médico él.
pero se caracterizaba por el consumo de drogas, por este tema de la ansiedad. Su papá lo presionaba mucho, le decía, somos judíos, el judío es mejor que cualquier otro ser humano aquí en la tierra, nosotros somos los mejores en cualquier asunto, por lo tanto, lo presionaba para que cualquier disciplina, ya fuera en el deporte, o fuera en alguna carrera universitaria, o alguna disciplina que escogiera para la vida, el papá le presionaba, le obligaba para ser el mejor, porque se supone que los judíos son mejores, o la raza superior, más que cualquier otro ser humano aquí en la tierra. Eso es lo que contaba el médico. Eso es lo que el papá entonces fue lo que produjo eso en la vida después de este hombre. La falta de cariño, la crítica excesiva o los choques entre los padres son lo que puede provocar el temor y la ansiedad. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad? Reconocer que la tienen. Aquí estamos viendo que ni el enojo, ni la ansiedad, ni el temor, ni la ira, nada se debe reprimir. Todo se debe canalizar, se debe dar a conocer o informar. Negar que la tiene no le ayuda en nada al individuo. Distinguir entre la verdadera ansiedad y la que es irracional. ¿Existe un peligro verdadero? ¿Realmente hay un peligro verdadero? ¿Es exagerada la ansiedad o es proporcional al peligro? ¿Es provocado por alguna situación real o solamente refleja un complejo de inferioridad y un sentimiento de insuficiencia? Hay ansiedades que son irracionales. ¿Me podrían dar a ustedes algún ejemplo, hermanos, hermanas, algún ejemplo de una ansiedad irracional que se ha manifestado ahora en la época en la cual nos encontramos de pandemia? Profe, Sí, hermano David. la crisis de pánico está relacionada con la ansiedad o no? Otro, eso es la crisis de pánico, ¿eh? Eso ya más, eso lo tratan ya los psicólogos. Ellos tratan ese asunto, igual que la agorafobia. Había leído hace bastante tiempo atrás un tema de la agorafobia. Yo pensaba que tenía la agorafobia, no era tan así tampoco. Pero lo había leído y trataba de identificar los mismos síntomas de la agorafobia, pero en realidad no era agorafobia. Pero lo leí. Es lo mismo de estos, ¿cómo fue lo que dijo hermano David? El problema de Crisis de crisis de pánico pánico. o La agorafobia es eso, la crisis de pánico. Es realmente terrible las personas que sufren esto. Eso es una ansiedad irracional, pero ya estos casos son muy extremos porque tienen mucho temor, por ejemplo, de quedarse encerrado en un vehículo, puede ser, o quedarse encerrado en el baño, quedarse encerrado en un ascensor, por ejemplo, o tienen mucho temor al público, a hablar en público, y comienza a transpirar, a sudar, comienza a quebrantarse la voz, comienza a temblar todo su cuerpo, se le hace un nudo en la garganta, comienza a cortarse la respiración. Realmente esto requiere tratamiento psicológico de profesionales serios, de manera seria. Aquí hay que derivarlo inmediatamente. Si alguien tiene este problema, va a la consulta, por ejemplo, pastoral, asesoría pastoral, inmediatamente se debe asesorar, porque es dramática la vida de una persona viviendo en esta situación de la crisis de pánico. Porque imagínense de que pierde la respiración, se ahoga por el simple hecho de esta enfermedad, esta tensión nerviosa que lo supera. No me gustaría estar en una situación como esa, pero existe. Mire, ¿Sí? ¿Sí, hermano Alexis? Pero ¿cómo yo puedo distinguir entre una ansiedad verdadera e irracional? ¿Cómo puedo yo identificar cuál es cuál ahí? La irracional, por ejemplo, yo tengo mucho temor de viajar en avión, por ejemplo. No estoy un ejemplo, no que yo tenga temor, he viajado realmente, pero en un caso hipotético, tengo mucho miedo de viajar en avión porque pienso yo que ese avión se va a caer y no va a llegar a su destino, ¿no? O le va a pegar un rayo, va a subir un terrorista, o una bomba. Yo por ningún motivo me voy a subir a ese avión, solamente voy a
voy a viajar en bus aunque me demore 8 días. Para viajar a Colombia se demora 8 días en bus, o 8 o 12 días parece, 8 días se demora en viajar en bus. Ya eso es algo irracional porque ya está obstaculizándole su vida normal. Por ejemplo, si por tema de trabajo, por ejemplo, necesita estar constantemente viajar, entonces un obstáculo en su trabajo. Le echar el trabajo si un hombre de negocio, por ejemplo, su negocio no va a crecer porque tiene que estar en contacto permanente con otras personas en otros países. Ya eso puede ser un acto irracional o ¿qué más puede ser? O otro acto irracional. Tiene temor de trabajar en un supermercado, por ejemplo. ¿Por qué puede ser que de trabajar en un supermercado? Porque hay luz de esta natural. Y yo tengo temor que esta me pueda hacer mal porque yo he leído los problemas que puede producir esta luz natural y voy a quedar corto de vista. Entonces tiene mucho temor de quedar corto de vista de trabajar en un supermercado. Y en fin, otro puede ser, eh, yo trabajado de guardia en Brink o en otro tipo de empresa de seguridad. Y anda todos los días esa persona preocupado, no puede dormir, no puede reconciliar el sueño porque piensa que lo van a asaltar y le van a pegar un tiro en una pierna, en un brazo o en la cabeza y va a morir. Y va a dejar a su familia eh, sin padre. Eso pueden ser eh, ansiedades irracionales porque ya no puede trabajar, vivir tranquilo. Es algo que le obstaculiza, le impide su vida normal. Suponer cosas Sí, que no suceden. Se imagina que pueden suceder algunos eventos que están lo ha extralimitado los peligros. Ha está radicado bajo el exacerbado los temor. problemas. Sí, ha exacerbado los peligros. Siempre hay peligro, pero eso no obstaculiza que yo realice mi vida normalmente. Es verdad, yo puedo salir, me pueden atropellar o cualquier cosa. Puede llegar un balazo, una bala loca. Pero eso no me impide desarrollar mi vida normalmente. Cuando ya comienza a impedirle su desarrollo normal de la vida, ya estamos en casos complejos. Profe, en ese caso, entendiendo una crisis irracional o una ansiedad irracional, claro, está dominado bajo el temor, ¿no es cierto? Algo que te impide realizar y algo que no es verdadero. Pero como decía usted, que puede igual suceder, muy escasamente. Entonces, la ansiedad verdadera está enfocada a un problema o a una crisis real, es mi pregunta. Ah, A la una ansiedad. Bueno, situación real. la ansiedad. Correcto, correcto. La pregunta, bueno, el hecho ya de la ansiedad, por nada estéis ansiosos, sino antes sean conocidas vuestras preocupaciones en toda oración y ruego, como lo dice el apóstol Pablo. Claro, ahí está hablando la ansiedad como algo ya negativo, la ansiedad en sí. Y acá se está hablando acerca de la ansiedad irracional y la otra la verdadera. La verdadera es tomar o prever ante las situaciones de peligro, prever o actuar con anticipación. Por eso se trabaja, por eso se toma cuidado cuando se sale, por ejemplo, dejamos nuestra casa por una semana, cortamos la electricidad, cortamos el agua, cortamos todo el gas también. Tratamos de disminuir los peligros que podrían generarse si no tenemos esas preocupaciones. ¿Qué más? Verificamos si el automóvil está bien, no, se le echa la benzina. Eh, Tiene la finalidad de tomar los pasos previos para evitar los peligros. Y así, bueno, podemos seguir enlistando. Eso ya es saludable, tener preocupaciones, pero preocupaciones legítimas y saludables, que no son algo irracional. Recuerdo cuando leí ese libro de la agorafobia, de una persona que tenía temor al ridículo. Le obstaculizaba desarrollar su vida normalmente. Y el psicólogo lo que le recomendó es que el ridículo no era tan terrible. Entonces, para demostrarle que el ridículo no era tan terrible, entonces le dijo que tomara un plátano y le pusiera una correa de perro y lo amarrara y lo sacara a dar una vuelta a la plaza. Y así lo hizo. Me imagino cómo andaba esa persona paseando a
a su plátano como si fuera un perro a través de toda la plaza. Y así se recuperó el hombre. Es decir, dijo, el hacer el ridículo no es tan terrible como yo me imaginaba. Ese fue un recurso práctico para vencer el temor al ridículo, ¿no? Bueno, ahí deben haber otras formas también de eliminar eso, del temor al ridículo. Profe, ¿Sí, hermano? entonces un ejemplo de ansiedad irracional es, bueno, la pandemia, que no te vacunes, te va a pasar algo, la mascarilla en Claro, sí, puede ser eso, sí, claro que sí. que si no usas mascarilla te vaya a contagiar en cualquier lado. O quedarse en la casa y no salir por ningún motivo. Claro. Sí, puede ser esa irracional. O no trabajar, abandonar el trabajo. Es decir, ya volverse negligente, pues podría ser eso. No sé, no he visto casos como eso. Bueno, hay algunos que no se vacunan porque piensan que son parte de una conspiración. Viven bajo esta teoría conspirativa. Vidal escribió un libro acerca de la conspiración, ¿eh? Él tampoco se vacuna porque dice no quiere ser chivo o ratón de laboratorio, no quiere que investiguen con él. Bien. ¿Qué más? Bueno, estamos aquí, reconocer que la tiene, distinguir entre la ansiedad verdadera y la que es irracional. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad? Ya lo dijimos ya. Ahora la culpa. De toda la forma de sufrimiento mental, tal vez ninguna otra es tan penetrante e intensa como el dolor de la culpa. Aunque el sentimiento de culpa a veces nos aflige, tiene un propósito muy beneficioso. Sirve de alivio de que algo está mal en el alma y en nuestra relación con Dios y con los hombres. Hay una culpa que nos lleva, que entristece, pero esa culpa, según Dios, dice el apóstol Pablo, nos entristece para el arrepentimiento. Pero hay otra tristeza que no nos conduce al arrepentimiento. Dos formas de tristeza. El creyente es para llevarlo al arrepentimiento. En el incrédulo, como en el caso de Judas, por ejemplo, lo va a llevar a tomar decisiones desastrosas. Aunque el sentimiento de culpa a veces nos aflige, tiene un propósito entonces beneficioso. La conciencia se encuentra en la ley moral de todo ser humano, implantada por Dios, conocido como la naturaleza moral. Esa habla con mucha autoridad. No se puede engañar a la conciencia. Es algo que no la dominamos, sino que ella nos domina a nosotros realmente. Es implantada por Dios. Esa es la naturaleza moral. Eso es lo que dijo Immanuel Kant en uno de sus libros, Crítica de la razón práctica. Dos cosas son lo que me admiran. Empleaba un argumento teleológico de la existencia de Dios cuando veo las estrellas y después cuando veo la ley moral en mí. Claro, se queda admirado ese hombre. ¿Cómo es que hay una ley interior en mí y yo no la puedo sujetar, ni dominar, ni reprimir, sino que está ahí muy activa? Bueno, es establecido por Dios, es un argumento de la existencia de la naturaleza moral. Si hay una naturaleza moral, una legislación dentro de mí, entonces debe haber un legislador, alguien que la forjó y la implantó dentro de mí para controlarme. La conciencia es naturalmente sensible en cuanto a no perjudicar las relaciones con personas apreciadas y amadas por el individuo. El niño se siente culpable cuando desobedece a su padre. Sin embargo, la conciencia por sí sola no es una guía infalible de la conducta. Ni siempre es la voz de Dios tampoco, porque es la conciencia implantada por Dios, pero no es la voz de Dios tampoco ahí. La conciencia no juzga según la escala de valores que aceptamos. David no se sentía culpable por estar casado con varias mujeres, pero el creyente no podría ser polígamo y a la vez tener conciencia limpia. Oh, claro que no. La Biblia señala que es posible que la conciencia de un creyente falle. Puede ser que la conciencia del creyente no esté en armonía con lo que Dios establece en su palabra. ¿Por qué? Puede ser que está mal informada, no tiene suficiente información bíblica. Por eso que dijeron los protestantes, la conciencia es iluminada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Tiene que ser iluminada, porque la conciencia también puede estar herida. La conciencia puede estar también contaminada, puede estar cauterizada. En el caso de estas personas que se entregaron a la depravación moral, Dios lo entregó
según una conciencia cauterizada, igual que los herejes, los falsos maestros de los últimos tiempos, tiene la conciencia cauterizada. Por esa razón es necesario mantener la conciencia bien informada por medio de la palabra de Dios. Hay culpa que es ficticia. Algunos creyentes pasan al altar para ser perdonados, pero no son capaces de experimentar el perdón de Dios. Puede ser que realmente no estén arrepentidos, o tal vez dudan de que Dios realmente ha perdonado el pecado. También la culpa irreal es provocado por predicadores legalistas. Claro que aquí hay un problema serio aquí. Aquí la teología y la falsa teología ha producido culpa falsa. No es una culpa verdadera, porque ponen pesadas cargas sobre la congregación. Por ejemplo, pueden sembrar culpa sobre la congregación por la forma de vestirse, o pueden sembrar culpas también por jugar fútbol a un joven, por ejemplo, o a algún adulto, o por mirar televisión, ya lo culpan, y se siente culpable. Hay congregaciones que se han dividido por este tema porque predicaban permanentemente que es pecado mirar televisión. Entonces se aburrieron, y al final se fueron de la congregación porque los predicadores que decían que es pecado mirar televisión también tenían tele en su casa y miraban televisión. Puede surgir la culpa ficticia por las tentaciones que sufre, pero las tentaciones se vuelve pecado cuando se concreta. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, por ejemplo. Es un problema esto de las culpas irreales ficticias producidas por los predicadores. Los amigos de Job sembraban culpas en Job cuando no había ninguna necesidad de sentirse culpable. ¿Cuáles son las manifestaciones y reacciones de la culpa? Las personas cargadas de culpa se sienten ansiosas, cansadas, deprimidas, sufren dolores de cabeza. O increíble lo que puede producir ese sentimiento de culpa. Causa daños físicos, dolores de cabeza y otros síntomas físicos. Hay personas que tratan de arreglarse con su sentimiento de culpa, se condenan a sí mismos exageradamente, se odian a sí mismos. Muchas personas se sienten especialmente culpables por albergar hostilidad contra sus padres, cónyuges, hijos u otros parientes cercanos. Con respecto a las personas que tienen esta culpa, ¿cuáles son las recomendaciones, los consejos que se dan? Una de ellas es el perdón divino. El individuo tiene que reconocer el pecado por lo que realmente es. Aceptar incondicionalmente al aconsejado cargado de culpas. El pastor debe animarlo a hablar libremente acerca de sus fallas, no lo debe condenar, ni lo debe consolar prematuramente. Debe darle tiempo para que se arrepienta y el Señor haga su obra completa. El pastor debe escuchar la confesión del asesorado por algún pecado que ha cometido. Pero esta confesión del pecado no es como el cura, sino que estamos en la consejería pastoral con la finalidad de ayudar a una persona para que se libre de este sentimiento de culpa. Se debe escuchar con comprensión, pero a la vez debe resistir la tentación de indagar detalles de pecados tan íntimos como la inmoralidad, por ejemplo. Si lo hace, si el que está aconsejando hace preguntas que son más íntimas, detalles más íntimos, el asesorado se dará cuenta de que el consejero está motivado por curiosidad morbosa, más bien que la compasión cristiana. Eso es lo que se debe tener cuidado cuando se ayude a alguien que ha cometido pecado. No indagar sobre los detalles, para no dar la impresión de que hay una curiosidad morbosa, sino que el consejero debe estar motivado por la compasión cristiana, por querer ayudar a un hermano o hermana. Conviene que el consejero reconozca la forma destructiva de confesión. Es posible que algunas personas solo confiesen faltas menos graves, escondiendo las causas verdaderas por las que necesita acompañamiento espiritual. El pastor en este caso debe guiar al aconsejado para que éste reconozca cuál es la verdadera culpa que esconde. En otros casos, algunas personas exageran sus culpas
Otras, una y otra vez, confiesan su culpa para autocastigarse a sí mismas. Otro emplea la confesión como sustituto verdadero del arrepentimiento. En realidad no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir tanta tristeza por el pecado que deja de pecar. Si no ha cambiado su conducta con respecto al pecado, dejando de pecar, entonces no hay arrepentimiento. Utiliza la confesión y el pasar adelante al altar como sustituto del verdadero arrepentimiento. Es aconsejable que la persona que ha ofendido a otra, si ésta ya no existe, se confiese a un sustituto. Esto yo lo he visto, se recomienda también estos libros de consejería pastoral. Cuando la persona está muerta, a la cual se ha ofendido, entonces debe haber un sustituto a quien se pueda pedir perdón. A las personas súper sensibles por sus faltas conviene enseñarles que nadie es perfecto. Claro, aquellos que están permanentemente sintiéndose culpables por ser extremadamente autosensibles a sus culpas, se les debe recordar que nadie es perfecto y seguimos siendo seres humanos. Y permanentemente estamos pecando todos los días. Si alguno no ha pecado, si alguno no tiene pecado, dice Juan, la verdad no está en él y hace a Dios mentiroso. Eso es lo que está diciendo. Y la perfección cristiana se logra cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando la naturaleza pecaminosa sea glorificada, sea extirpada. Allí sí se culmina el proceso de la santificación. Ya somos santos, pero debemos desarrollar la santificación, pero estamos en un proceso, se culmina cuando venga Jesucristo. Y eso fue lo que teníamos que ver con este punto del control de las emociones. Algo que más que agregar, hermanos, hermanas, sobre este punto. Sobre el control de las emociones. La ira, el enojo. ¿Sí, hermano Alexis? Me estaba acordando que hace un tiempo atrás escuché una prédica de John MacArthur acerca de la defensa que uno tiene que hacer hacia nuestra familia en el caso de que si entran a robar a tu casa o entran a asaltar, pasa algo. Y él mencionaba que la escritura indica que nosotros tenemos el derecho a defender a nuestra familia. Y da el ejemplo, bueno, el ejemplo gravísimo en el caso de que el asaltante, no sé, muriera por alguna situación. Dice que ahí no hay pecado, que uno no estaría cometiendo pecado por defensa propia y también por defensa de tu familia. Pero siempre queda el agravante ahí de considerarla en cuanto a los sentimientos, la culpa, a lo mejor el dolor. ¿Qué opina usted, profe? Lo mismo, exactamente lo mismo. La enseñanza evangélica es la misma en todas partes. Además que está contemplado dentro de nuestra legislación. Se conoce aquello como la legítima defensa privilegiada. El ser humano, el individuo, tiene derecho a autodefenderse. Hay ciertos requisitos, como por ejemplo que el elemento que va a utilizar para defenderse debe ser directamente proporcional al arma con la cual se está atacando. Por ejemplo, si viene alguien a amenazarlo con un palo, él no puede salir con un cuchillo. Si alguien viene con un cuchillo, no puede salir con un fusil o con una bazooka, por ejemplo. O si alguien sale con un cuchillo, no puede defenderse con un arma de fuego, sino que debe ser directamente proporcional al arma que se está utilizando. Claro, es complicado, y por eso que esto van a los tribunales de justicia y después van a ver si es legítima defensa o no corresponde a legítima defensa. Claro que los creyentes no vamos a tener ni cuchillo o arma debajo de la cama cuando nos ataquen, a menos que vayamos a la cocina, pero ya es más complejo. Ahí dicen, siempre se ataca cuando están durmiendo las personas. Pero se va a defender con lo que tenga la mano, una silla, no sé, cualquier cosa. La legítima defensa privilegiada está contemplada en la legislación y no constituye delito. Ni tampoco constituye pecado, porque
las Sagradas Escrituras también contempla el legítimo derecho privilegiado. Cuando dice que cuando son enviados los misioneros, cada uno tome su espada, por ejemplo. Ese pasaje de tomar la espada, la espada literal no se refiere en sentido figurado o a espiritualizar la espada para referirse a la palabra de Dios, sino que está hablando acerca de objetos concretos, de un zapato, una túnica y la espada. Es decir, elementos necesarios para el viaje. ¿Por qué para el viaje? Porque pueden ser asaltados por el camino, por estas bandas de asaltantes. Entonces, si lo quieren atacar, él tiene derecho para ejercer su legítima defensa. El otro caso del creyente debe entregarse a la muerte es diferente ahí, porque ya no es para conservar su vida, para la familia, sino que está en un contexto de misión cristiana. A él lo tomaron por ser cristiano y, y lo atacan por ser cristiano. Entonces hay en ese caso uh, muy especial o particular, entonces ahí ya se entrega al martirio en ese caso. Eh, por las misiones, por predicar, por ejemplo. Pero en lo otro, en caso de asalto, de la casa, de la familia, por supuesto que no solamente la Biblia, la legislación también lo contempla. Legítima defensa privilegiada se le llama aquello. No podría sentirse Sí, bueno, culpable tampoco el ahí, cliente, más bien ha cumplido con su deber. claro, En el caso de las ahí guerras igual también. tenemos que tener el control de nuestras emociones. Exacto. En el caso de la guerra también, los soldados, por ejemplo, los soldados que van a la guerra van a tener que matar a otro ser humano. Pero no han cometido asesinatos, sino que han cometido han matado a otro ser humano, pero por defender al país y no por caprichos personales, sino por algo más grande que está sujeto al país, bueno, el país es que lo ha llevado a la guerra. En ese caso no. Algunos sí, sin embargo, se sienten culpables. Por eso que la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, todos los que han ido a la guerra después van a confesarse al sacerdote para que les culpe sus pecados, sus crímenes. Puede haber casos como ese también. Y han ocurrido, ¿eh? Han ocurrido de personas que han estado en la guerra. Es que la guerra también es complejo porque hay algunas cosas eh, que los soldados no llegan bien, llegan con trastornos post-traumáticos, post-guerra. Algunos tienen tratamiento psicológico, psiquiátrico incluso. Pero los creyentes pueden participar y usar las armas y hacer el servicio militar. Y si hacen el servicio militar y armas es porque en algún momento van a estar dispuestos a utilizarlas. Muy bien, mis estimados